decirlo, ¿ah? Premio Mujer Impacta. ¿Cómo estás, Carolina? Buenas tardes. Muchas gracias. Bien, con lluvia, pero bueno. Nosotros parte de usamos ser- falda y vestido igual, Claro, ¿ah? igual. Hijas del temporal. Hijas del temporal, justamente. Oye, buena semana, todo en orden, todo tranquilo. Todo en Esos rizos orden. están intactos, de todas formas. ¿A dónde se ve la lluvia? Por ahí no pasó. Estamos acostumbradas, Carolina, qué gusto tenerte como Muchas cada gracias. miércoles, ¿cierto? Acá en los estudios Carolina es parte del programa. Por Importantísimo. Obvio. Oye, pero Carolina hoy día no está sola. No, pues está bien acompañada. Muy bien acompañada porque está con nosotros. Margarita Berríos, que es abogada laboral, y vamos a conversar de temas que son bastante importantes. Además, ella se maneja muy bien, especialista en todo lo que tiene que ver con ley Karin, que vamos a estar abordando en algún otro momento, porque hoy día vamos a hablar de otra cosa que igual es sumamente relevante. Pero parto, Margarita, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida acá a Cooperativa Red Los Lagos. Hola chicas, ¿cómo están? Estamos bien, obviamente ahí con la lluvia. ¿No habías venido a los estudios de Cooperativa antes? No, nunca, es mi primera vez. Ya, me encanta que sea con nosotros, es fascinante esto. Solo mujeres nos hemos tomado el estudio de Cooperativa Red Los Lagos. Margarita, Carolina, nosotros aquí hemos hablado de lo que son las adicciones, ¿cierto? Las drogas. Mujer y adicciones también. Mujeres y adicción comentamos. también. Y es importante de repente irnos trasladando a otros escenarios, como es, Caro, ya más en confianza, cariño y todo, el ámbito laboral, por ejemplo, que es parte de nuestra vida. Sí, mire, aprovecho de contarles que durante esta semana tuve la oportunidad de compartir con trabajadores del ámbito de la construcción aquí en nuestra ciudad de Puerto Montt. Vimos las historias. Ay, muy bien, están bien informada. Y estuvimos conversando con el equipo de prevencionistas de riesgo y también con los trabajadores, comentando el impacto que tiene el consumo de sustancias y cómo esto puede afectar en riesgos laborales, ya principalmente aquellos trabajadores que están asociados a actividades de riesgo, ya sea que manejan algunas máquinas o que trabajan en altura. Y fue una experiencia bien motivadora porque además tuvimos la oportunidad de conversar y de escuchar también. Algunos levantaron la mano, contaron sus testimonios, comentaron que también había harta necesidad de sus familias respecto a que podrían tener algún tipo de acceso a tratamiento. Y creo yo que es importante porque hemos hablado de que esta es una problemática transversal y que puede afectar cuando hay chicos en edad escolar, cuando en la adultez, ¿cierto? Y también en el ámbito laboral. La verdad es que esto es bien transversal. En ese sentido, cuando hablamos del tema laboral, Margarita, ¿qué hacemos cuando nos encontramos con una situación que tiene que ver con drogas, con alcoholismo, con adicciones? ¿Cómo se enfrentan esas situaciones en el plano laboral? Sí, mira, hay que ir un poquito más atrás ¿Ya? y no solamente pesquisar una persona cuando está en una situación de alcoholismo o embriaguez o drogadicción, sino que más bien hay que tener algunas obligaciones del empleador, como por ejemplo, debe estar regulado sí o sí el testeo de las drogas y el alcohol en el reglamento interno de orden, higiene y seguridad de todas las empresas, ¿ya? Y además ahora, a propósito del Decreto Supremo 44, que entró en vigencia el año anterior, es necesario también contar con la implementación de este Decreto Supremo, ya que regula la gestión preventiva de los riesgos laborales en las empresas y establece algunas otras obligaciones también que antes eran más bien opcionales para los empleadores, pero que ahora son carga también de los empleadores. Ya, para ir familiarizando a quienes nos escuchan, Uh-huh. nos hablas de este decreto supremo, ¿cierto? ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué efectivamente, qué cosas se ven que hace Este decreto. este decreto? Sí, bueno, en el tema de alcohol y drogas, principalmente establece y regula que el empleador debe ser un órgano dentro de la empresa, como un órgano protector de la prevención, en el fondo. Debe difundir capacitaciones, no solamente quedarse en un rol sancionador como era antes, en el fondo en el momento de decir como, oye, encontré a un trabajador ebrio, ¿qué hago? Sino que más bien promover la prevención del uso de alcohol y drogas y principalmente también en como decía Carolina, en el tema de los riesgos, el testeo del alcohol y las drogas se gestiona como un riesgo laboral. Margarita, y dentro de eso, porque uno pudiese pensar que en realidad esto en el trabajo
no se da mucho. ¿Qué tan recurrente es encontrar, por ejemplo, a personas que están en una condición de consumo de drogas o alcohol o algo más cotidiano? Sí, bueno, es interesante esa pregunta porque el Ministerio el Ministerio del Trabajo hizo una investigación respecto a eso y determinó que el 40% de los accidentes laborales, ya sea directa o indirectamente, tienen relación con el consumo de alcohol y drogas. El 40%, oye, es sí. un número elevado, porque Wow, de hecho elevado. uno desde fuera pudiese decir, yo no creo que hayan tantas personas que vayan a trabajar con algún tipo de consumo pero si hablamos de un 40%, que además, cierto, ha provocado ciertas situaciones, es un número 4 de 10. bastante harto. Bastante. Claro, 4 de 10 trabajadores. Ujú. Claro que sí. Sí, increíble. Entonces, por eso también se establece, en relación a esta cifra tan alta, también es que se dicta este decreto supremo y también a raíz del convenio 190 y de toda esta nueva gestión preventiva dentro de la empresa, que ya no es solo sancionatoria por parte del empleador, sino que, por ejemplo, también la ley Carin tiene una arista muchísimo más preventiva que sancionatoria del acoso laboral y sexual, el arista de la prevención del acoso, está el arista de la prevención de los riesgos laborales, que es el decreto supremo 44 que les comentaba, y todo esto se enmarca dentro del deber del empleador, que es el deber y obligación de proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores. Carolina, en ese sentido, bueno, tú tienes un arduo trabajo como directora ahí del Centro Clínico y Comunitario de la UACH. Con respecto a todo esto, ahora nosotros también, por supuesto, Margarita lo debe saber, muchas veces la letra es letra muerta en el papel porque a veces hay poca fiscalización, no se cuenta con todas las herramientas, está el espíritu de la ley que es sumamente positivo, pero que lamentablemente no se aplica. O sea, ejecuta. nosotros hemos visto, la ley Karen tiene el mejor de los espíritus, busca, por supuesto, tener mejores condiciones laborales para los trabajadores, etcétera, pero también tiene muchas dificultades que tienen que ver con la implementación, con la herramienta, con la fiscalización y finalmente con cómo se termina resolviendo todo. En tu expertise, Carolina, ¿cómo ves que este decreto efectivamente viene a hacerse realidad? ¿Cuáles son quizás todavía los desafíos que se tiene? Ujú. O sea, yo creo que es un decreto que entrega bastante esperanza de lo que realmente se debe hacer frente a problemáticas de consumo, porque hoy día estamos hablando de una problemática de salud pública. Lo decía Margarita, el 40% de los accidentes están relacionados con el consumo, no es menor. Ahora, cuando nosotros hablamos de la implementación, es complejo porque muchas empresas comienzan a tener sus reglamentos internos, pero ¿cómo se implementa esto, cierto? Ahí entran como las dudas y ahí llegan muchas veces a consultarnos a nosotros de cómo pueden implementar. ¿Cuándo ocurren estos problemas? ¿Cuándo la empresa se preocupa? Porque como bien dices tú, falta fiscalización o a veces la misma empresa no sabe cómo abordarlo. ¿Cuándo realmente esto comienza a ser un problema para la empresa? Cuando realmente existe un accidente. ¿Ya? Nos ocurrió en algún caso que hubo una empresa que se contactó con nosotros porque un trabajador iba conduciendo y estuvo a punto de atropellar a otra persona, o sea, estuvo a punto de ocurrir un accidente grave con una máquina de la empresa, o sea, iba a ser terrible, ¿ya? Y el trabajador estaba con consumo. Y ahí es donde la empresa dice, chuta, parece que tengo que también ver esta arista, este problema. Sí, y en base a eso también quería consultarle, ¿cierto?, a Margarita, que tú también te desempeñas como asesora, ¿cierto?, para las empresas. Alguien que nos está escuchando, que no se desarrolla o que no trabajan, ¿cierto?, esto todavía de forma constante o que simplemente no está presente. ¿Cómo partir? ¿Dónde inician? Porque a ti nadie va y te dice, oye, aquí vamos a hacer esto y No, esto. pues los decretos Claro. salen, las leyes Claro, salen y después... muchas personas cuando no lo tienen idea. implementamos. Entonces, ¿dónde se parte? Sí, bueno, el punto base, que en el fondo es algo que yo siempre recomiendo a las empresas con las que trabajo, es elaborar un reglamento interno de orden, higiene y seguridad. Pero no basta con solamente tener el reglamento y que sea letra muerta dentro de la empresa, sino que debe ser un reglamento ejecutable y que en relación precisamente respecto del alcohol y las drogas, tanto la ley como los dictámenes de la Dirección del Trabajo han establecido que se debe tener un procedimiento establecido que sea transparente, confidencial, anónimo y que esté en conocimiento del trabajador previo a la realización de exámenes y que debe regular cada uno de los aspectos que debe contener este procedimiento al que se vayan a someter los trabajadores en el
en los test de alcohol y drogas, estos test deben ser aleatorios también, deben tener una serie de características como la mayoría de los que ya mencioné para que estos puedan ser efectivos. Si un reglamento interno no contiene este procedimiento de evaluación de drogas o de evaluación- pesquisa de consumo, efectivamente no puede aplicarse esta pesquisa. no ¿ya? puede. No puede. No, eso es bien estricto. Ahora, si no está, ¿se puede generar un anexo al reglamento interno? ¿O tienen que redactar todo el reglamento? No, lo que se hace en esos casos es actualizar el reglamento interno y Ya. se incorpora como parte integrante, o bien se podría establecer como un anexo, pero queda como parte del reglamento interno de manera integral. Ya. Sí. Y otras dudas, muchas dudas. Sí, hay que aprovechar. Hay que ¿ah? aprovechar. Obvio. Por ejemplo, salen los test, etcétera. ¿Son causales de despido inmediato? ¿O hay algún proceso de trabajo? ¿Hay quizás la empresa presta ayuda? No Exacto. lo sé, porque tú no sabes si te vas a encontrar con personas que a lo mejor es algo de todos los días, a lo mejor hay una adicción. Entonces, ¿cómo actúa la empresa? O eso depende de cada institución. Bueno, sí, como tú bien decías, en realidad depende tanto de la empresa como del cargo que ejerce el trabajador al momento de que se le pesquise, por ejemplo, un positivo de un test de drogas o de alcohol. ¿Ya? Lo primero, es súper importante que los empleadores siempre tengan muy presente que el procedimiento debe gestionarse de la forma más específica posible. ¿Ya? Por ejemplo, si es que el procedimiento decía que se tenía que hacer un test de saliva para pesquisar, tiene que ser un test de saliva, no puede ser un test de orina, porque Ya. si no podemos tener problemas después en temas judiciales. ¿Ya? Ahora bien, como este es un control aleatorio y más bien preventivo, entonces lo que se hace es, por ejemplo, no sé, se realiza una elección random y en relación a eso se elige, por ejemplo, al 10% de los trabajadores para que se hagan una pesquisa. Si un trabajador sale positivo, ahí el trabajador tiene derecho a hacer una contramuestra también, ¿ya? Pero va a depender en general de cuál sea el cargo y el riesgo laboral al que está asociado ese cargo. Y también, en general, lo que dice la Dirección del Trabajo es que se pueden aplicar sanciones que estén contenidas en el reglamento interno, que son las mismas que establece la ley, en el caso del reglamento interno, que es amonestación verbal, amonestación escrita, multa, y los despidos son la regla excepcional en el sistema. Así es que, por ejemplo, claro, no es lo mismo que un administrador, por ejemplo, de una empresa aparezca positivo en un test de drogas o de alcohol que, por ejemplo, un operario de una máquina pesada que debe conducir en una minería o en una empresa acuícola. Claro, que puede poner en riesgo, riesgo. o sea, me imagino que tiene que ver también como con el grado de responsabilidad con otros también que... Exacto, proteger la vida y salud del resto de los trabajadores dentro de la empresa. ¿Se puede negar un trabajador a realizarse el test? Por supuesto que se puede negar y no se puede tampoco presumir que por su negación, Haya estado efectivamente estado. con consumo de algo. efectivamente. Ahora, si un trabajador se niega, la Claro. empresa puede... Ahora, Claro. ¿qué acciones puede tomar la empresa? Lo que pasa es que el trabajador está en su justo derecho de negarse a... Pero se puede negar incluso si está dentro del reglamento interno. Se puede negar, sí. Así lo estableció la Dirección del Trabajo en diversos dictámenes, que se puede negar, porque acá estamos hablando de derechos fundamentales, entonces es una cosa bien... También él tiene el derecho, es como Claro. el tema de su privacidad, Claro, acá dar resguardo de lo su conversábamos información. antes de colisiona venir. el derecho a la vida privada y el derecho a la seguridad en el trabajo. Y si dentro de... Yo estoy haciendo todas las preguntas para que se pueden imaginar. Ahora, nosotros no queremos que los trabajadores se nieguen a hacer algo No. que en el fondo lo que busca No. es poder proteger el Es entorno que laboral de la gente. a ¿ah? eso voy, porque se supone, ¿cierto?, que todo esto es con el espíritu de siempre poder mejorar las condiciones y además no exponer a nadie a otros riesgos. Entonces, si la empresa lo hiciera para el 100% de sus trabajadores, ¿un trabajador se podría negar? Si A ver, lo es que tuviesen como... Se establece como un principio que debe ser aleatorio, no puede ser a todos los trabajadores de una sola vez, ¿ya? Entonces, por eso se debe establecer algún formato para el que sea aleatorio. En el caso de que se niegue, eso no implica que la empresa pueda tomar otras medidas, ¿ya? Ahora, por ejemplo, si hay un trabajador en evidente estado de embriaguez o de
o de evidente estado de drogadicción, Sí. que no es lo mismo, por ejemplo, que una persona llegue con los ojos rojos. Con no es lo hálito mismo. alcohólico, quizás leve, porque tuvo un Claro, trasnoche hace 2 días, claro, etcétera. no es lo estamos mismo El normalizando. hálito alcohólico no te dura 2 días, o sea, Ya, pero pero claramente si Estoy tiene- tratando de bajar el nivel nomás para poner ejemplos. Pero Sí. claro, es distinta si llega con un evidente estado de embriaguez a si quizás en el pasado, en su vida privada, por ejemplo, en el fin de semana, consumió alcohol o drogas. ¿ya? Claro. En ese caso, no, en el fondo sí podría aplicar alguna medida sancionatoria a la empresa y eventualmente va a depender de la gestión también respecto del cargo que ejerza ese trabajador, se podría llegar a desvincular de la empresa, pero siempre con una súper buena carta de despido. ¿Ya? Acá se ponderan muchísimas cosas, pero una de las cosas más importantes y en las que los empleadores siempre fallan mucho es en la carta de despido. Y lamentablemente, como fallan en las cartas de despido, muchas veces se pierden los juicios por eso. Margarita, yo quiero decir algo, ¿ah? Lo que pasa es que hay muy buenos abogados laboralistas. Entonces, muy buenos abogados laboralistas que defienden, obviamente, a los trabajadores. Entonces, es tremendo porque el decreto supremo, el espíritu de la ley son muy positivos en el sentido que buscan resguardar efectivamente a todos, pero el vacío, siempre hay alguien que encuentra el vacío legal y en ese vacío legal se afirma, se Claro. sostiene y sale. Y yo siempre lo he dicho, porque por distintas cosas me ha tocado estar con muchos abogados laboralistas. Entonces digo, son tremendos porque obviamente manejan la ley al revés y al derecho. Entonces, claro, en el caso de las empresas, tener un buen asesor, como Margarita, ¿cierto?, en temas laborales es fundamental. Claro que Porque sí. efectivamente los trabajadores, hay algunos que se van a quedar con la dirección del trabajo, que por ahí hace algunos esfuerzos, yo tengo mi apreciación con lo que a veces se hace la dirección del trabajo, pero hay otros que se van más allá y que se van a buscar a otros abogados laboralistas O para contadores. defender lo contrario. Entonces, claro, entonces ahí Complejo. es súper Sí. es súper complejo el tema. Y yo ahora siento que le estamos dando la idea a la gente de cómo poder evitar hacerse estos controles, pero no es la idea, Carolina. No, no es la idea. De hecho, el espíritu de la implementación de la política tiene que ver con capacitar a las personas, con sensibilizar, con que las personas estén informadas a los riesgos que tiene el consumo para prevenir accidentes. Es decir, cómo educamos finalmente al trabajador, cómo hacemos dentro de la empresa también comunidad, cómo capacitamos, cómo informamos, cómo procedemos de manera correcta. Más allá, como decía Margarita, esto no tiene un objetivo punitivo, ni un objetivo de la policía y el ladrón, ¿cierto? Como se podría decir. Esto tiene un objetivo de detección para que la empresa tenga un control en base a la prevención de accidentes. Y con respecto a cómo poder educar, cómo poder abordar esto de mejor manera, y ustedes que quieren tener mucha más información, no se despeguen de la sintonía porque vamos brevemente a la pausa comercial y al regreso volvemos con Margarita Berríos, abogada laboral, y Carolina Cárcamo, directora del Centro Clínico Comunitario Iguach, Premio Mujer Impacta aquí en Lo Guía del Día en Cooperativa Red Los Lagos.